Bienvenidos todos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí, soy Marvin, yo soy Marvin y soy un siervo de Dios, un plantador de iglesias aquí en la provincia de Madrid y estoy viendo yo la necesidad de hacer discípulos y multiplicar discípulos y quiero compartir mis experiencias y también aprender de los demás. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Isabel. Ella se va a presentar para que sepamos quién es ella. Ya a lo mejor algunos la conocéis de entrenamientos, pero muy bien, gracias por estar con nosotros hoy, Isabel. Gracias por invitarme, Marvin. Pues sí, yo soy Isabel. Llevo en España unos 30 años, me crié en Australia y bueno, vine a España a vivir con mis padres y me casé aquí, soy profesora de inglés, tengo 2 niños ya adolescentes y bueno, en mi iglesia local pues estoy ahí ayudando en lo que puedo y no tengo un ministerio así muy específico, pero bueno, estoy metida en muchas cositas. Muy bien, me alegro mucho. A ver, ¿cómo escuchaste de grupos de descubrimiento y qué es lo que te motivó a implementarlo? ¿Cómo escuché? Pues fue hace unos años ya, no me acuerdo cuántos años, si 4 o 5, pero en mi iglesia local hay un misionero, un australiano también, que estaba pues estudiando con los ancianos de mi iglesia el tema del evangelismo, ¿no? Y cuando supe que estaban haciendo esos estudios, me llamó mucho la atención que se pudiera estudiar la Biblia en cuanto al evangelismo. He estado en muchos estudios de iglesia y de muchos temas diferentes, pero sobre el evangelismo mismo, pues no tanto. Y tuve mucha inquietud porque si era un estudio bíblico, pues yo quería saber si había principios bíblicos en cuanto al evangelismo y me pareció muy interesante eso, ya que soy una persona que me meto muchos fregados y me apunta a todo, pero quería saber si Dios tenía una opinión, ¿no?, sobre cómo hacemos evangelismo. Y entonces me apunté a este curso, o más bien me invitaron, y la verdad es que me cambió la manera de ver el tema completamente. La otra pregunta era por qué lo quise implementar. Pues yo diría que primeramente porque tenía principios bíblicos. Para mí eso era muy importante. No quería aprender a hacer evangelismo de una forma nueva, novedosa, que está de moda hoy en día o que se está haciendo en otro lado. Quería saber que era algo que tuviera peso bíblico, ¿no? Algo que viniera de Dios. Y eso para mí era un pilar fundamental para poder implementarlo. Y también para mí fue muy importante el hecho de que yo no soy evangelista en ese sentido, yo no tengo un don de predicación ni cosas así, pero sí siempre tuve mucha inquietud en cuanto al evangelismo. Sentí que el Señor nos manda a todos, ¿no?, a ir a hacer discípulos, ir a predicar el evangelio a todo el mundo y ser testigos y ser sal y luz de la tierra, pero nunca supe cómo, siempre he intentado muchas cosas, pero acabé a veces quemada, frustrada, empleando muchos recursos, mucho tiempo y bueno, esto para mí cambió todo porque vi que era algo que cualquiera podía hacerlo. Daba igual que fueras una ama de casa como yo, o eras un adolescente, o si eres una persona mayor que lleva muchos años con el Señor. Independientemente de a lo que te dediques, tú puedes hacer esto. O sea, no es nada difícil. Y también que tampoco necesitas tener
conocimiento como creyente, obviamente sí, que seas una persona que lee la Biblia y tal, y tiene una, pues eso, una relación con Dios, pero no necesitas ser un erudito o un, no sé, una persona que tenga un don muy específico en cuanto a la predicación, ¿no?, del Evangelio. También es una cosa que no necesitas recursos, o sea, no necesitas dinero para hacer esto, ni tecnología, ni equipos, ni personal, o sea, tú mismas, tú solo puedes obedecer al Señor en hacer discípulos, ¿no? Y también que no necesitas un sitio en concreto. No se trata de buscarte edificar un edificio o buscar un lugar nuevo o puedes hacerlo en tu propia ciudad, en tu propio vecindario, en tu propio círculo de influencia. No sé, es algo muy asequible para cualquier persona. Y eso para mí me convenció para por lo menos intentarlo, ¿no? Voy a ver si esto es verdad y voy a implementarlo en mi vida. Y también para mí tenía mucho sentido común. El hecho que nos sentamos con una persona y esa persona lee la Biblia y empieza desde Génesis y va descubriendo por sí mismo conceptos muy importantes como la creación, el pecado, el hecho que Dios habla al hombre, que tiene relación con el hombre, que cae, que hay justicia, todas esas cosas que van descubriendo de una forma natural y progresiva, tenía sentido a la hora de llegar al Evangelio, a entender quién era Jesús y por qué vino, y los motivos, y los cómo, eh, era como muy natural. Era un proceso natural que la persona puede ir descubriendo tema por tema y con poca explicación entendían perfectamente la razón de la muerte de Cristo, ¿no?, y su resurrección. Eh, bueno, no sé si quieres saber algo más. Sí, sí. O... Bueno, es fenomenal, sí, a ver, sí, sí, es muy bueno, me gusta escucharla. Es que lo que queremos compartir es justamente eso, esa pasión que hemos visto nosotros y compartir esa pasión con los demás y decirlo, mira, es que es reproducible, es simple, sí, que todos lo podemos hacer justamente y de ver esto nosotros y de compartirlo con los demás es, ya, muy bien. Ya. Y en esos momentos, cuando bueno, estaba estudiando esto y haciendo el curso y después llevándolo a cabo, para mí, para mi vida espiritual también fue muy importante porque Dios me retó a creer cosas o poner en práctica las cosas que yo creía. Yo sabía que la palabra de Dios tenía poder, pero el hecho de pensar que tenía poder simplemente por ella misma, que realmente era esa espada de doble filo que puede penetrar hasta el tuétano, ¿no? Que realmente que no me necesita Dios, o sea, Dios en su gracia usa a los creyentes, ¿no? Que es impresionante que quiera usar nosotros pecadores para colaborar con Él, pero que realmente no me necesita para llegar al corazón de otra persona. Y eso me liberó del peso de pensar de que si no digo las cosas correctas, pues esta persona no se va a convertir, o si no doy con el tema principal con la que está luchando, o sea, que ese peso que yo tenía, pues me liberó de él. Y para mí el evangelismo ya no es un yugo pesado, es bastante más ligero ahora porque sé que todo depende de Dios y que a mí solo me pide ser obediente y pues eso, llevar Sí, a la gente a su palabra, ¿no? sí, o sea que la gente aprenda directamente de la palabra, sí, Sí. sí, sí, ya. Bueno, ¿nos podrías contar, has tenido experiencia de ver cómo un no creyente aprende de la palabra? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, bueno, he oído a mucha gente, ¿no?, de llevar a las personas a Cristo, pero Dios en su gracia, me permitió ver como una compañera mía de trabajo, precisamente durante el curso que estaba dando, una de las tareas para llevar a casa era invitar a una persona a leer la Biblia contigo. Y para mí eso era un horror. ¿Cómo voy a invitar a mi compañera que lleva años sabiendo que somos creyentes y sabe lo que creemos, pero nunca mostró interés? ¿Cómo voy a invitarla a leer la Biblia, no?
Entonces, sí, me animé a hacerlo porque quería obedecer, bueno, quería cumplir con mis deberes, pero también quería obedecer con lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y, y para mi sorpresa, ella dijo, vale. También se lo puse fácil en el sentido de que no le dije que íbamos a hacer unas sesiones de 53 estudios, ni simplemente le pregunté si quería conocer a Dios y que podríamos hacer unas sesiones de 1 hora en una cafetería donde ella quisiera o en su casa. La invité también a que si quería traer a su marido o amigos y que ella decidiera dónde y cuándo y ni siquiera le llevé la Biblia, le llevé una fotocopia de Génesis de la primera hoja, porque así no pensábamos que no iba a ser tan, no sé, tan intimidante, ¿no? Si te enfrentas solo con un papel, pues a lo mejor no asusta tanto y bueno, lo recibió muy bien y empezó a leer y empezamos a hacer las preguntas que solemos hacer para que vayan pues pensando en el texto y un poco respondiendo preguntas sobre el texto. Y a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era la facilidad que tenía de entender. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pensé que nosotros, los cristianos, teníamos que explicarlo todo, porque uno creyente, como están muertos en sus pecados y delitos, pues no son capaces de entender la Biblia. Y yo llevaba eso al extremo, ¿no? De que no pueden ni leerlo, no pueden, no sé qué pensaba, pero me sorprendió el hecho de que no solo la entendía, sino que Dios le revelaba cosas que yo tardé años en darme cuenta. Entonces, ver cómo una persona que nunca había leído la Biblia entender profundidades espirituales con tanta facilidad me asombró. Y no solo eso, que vi que también le era fácil practicar lo que aprendía. No tenía ningún problema en obedecer la palabra. Si ella sacaba algún tipo de enseñanza, enseguida lo aplicaba. No, no le costaba, no le era gravoso, porque ella misma era la que respondía a la palabra, ella misma sabía en dónde tenía que hacer cambios en su vida y ella misma quería hacer esos cambios. Entonces, obviamente el Espíritu Santo estaba trabajando en ella, pero esa facilidad de obedecer la palabra, que en mi mente era, eso es imposible porque no eres creyente. Y también otra facilidad era que lo compartía con cualquiera. Iba a un bar y lo contaba, y su marido se lo contaba a sus amigos, a su madre. No tenía prejuicios, no tenía esos miedos que tenemos los cristianos de ser rechazados. Ella era algo nuevo que estaba aprendiendo y lo quería compartir y le estaba haciendo mucho bien a su vida y ¿por qué no compartirlo? Entonces, esas tres cosas yo diría que son las que más me sorprendieron. El hecho de que lo entendía, que lo practicaba y encima que lo compartía con la gente. Entonces, para mí me asombró muchísimo. Wow, qué bien. Sí, he experimentado también cómo los no cristianos aprenden la palabra y a veces tienen tanto emoción de ver cosas y sacan tanto y seguimos hablando sobre esto y pasa el tiempo. Tenemos que también, respetar el tiempo completo del grupo, ¿no? Sí, O sea, de sí, las personas, pero van aprendiendo bastante de la palabra, sí. sí. Sí, Y sí. bueno, como también habíamos decidido hacer, en vez de leer toda la Biblia, pues para que fueran cogiendo conceptos en concreto, pues vamos salteando, ¿no? Por la Biblia en orden bastante cronológico. Bueno, no sé si cronológico, pero en orden para explicar la historia, que es algo natural. Pues vamos saltando de libro en libro, capítulo, y ella se frustraba porque sentía que no me lo estás contando todo, que necesito saber más, que quiero leer los capítulos que nos estamos saltando, ¿no? Y ella por su cuenta ya iba leyendo, eh, porque tenía una sed que parecía que lo que yo le estaba dando cada semana no era bastante. Entonces, eso también me sorprendió. A medida que iba conociendo más y más a Dios, digamos que se iba enamorando más y más de su palabra y de él y quería saber más. Ujú. Y es Sí. verdad que a veces, a veces era difícil acabar las sesiones. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y entonces, en este caso, ¿llegó
ella a un momento de hacer una decisión o era un proceso o cómo experimentaste eso? Sí, cuando llegamos ya, eh, no sé en qué parte, ya llevábamos un tiempo y creo que empezamos cuando llegamos a la parte del bautismo de Jesús. Ella de repente se le encendió una bombilla y dijo, yo necesito arrepentirme, bautizarme. Y estaba pasando una serie de cosas en su vida porque hay que acordarse también que esto es una lucha espiritual. Y cuando estamos caminando por este camino con una persona, empezamos a experimentar mucha lucha y empiezan a pasar cosas muy desagradables en nuestra vida, ¿no? Hay unos poderes ahí que no quieren que avancemos y ella lo estaba pasando mal y eso le llevó a pensar en que ella necesitaba a Dios porque veía que estas cosas se le salían de la mano y, y que tenía que ver mucho con el pecado que había en su vida, ¿no? Y quería que Dios le ayudara y que la sanara de todo su bagaje. Y, y sí, llegó un momento en que ella entendió que tenía que bautizarse. Yo nunca hablé de bautismo hasta que no llegamos a esa parte de la Biblia, nunca. Y ella empezó a atar cabos y dijo, pues yo me tengo que bautizar porque yo quiero ser parte de su iglesia, quiero ser hija de Dios y quiero obedecerle. Sí, llegó un momento donde ella entendió su pecado, entendió su llamado y entendió lo que tenía que obedecer. Ujú. Sí, wow. Qué bueno, qué motivador es. Sí, sí, sí. Y otra pregunta, entonces, muchas personas tienen preguntas así sobre, a ver, sobre entender correctamente la Biblia, a lo mejor herejías o de aprenderlo correctamente. Si no estás enseñando, ¿cómo ves este proceso de entender correctamente la Biblia? Y sí. Mm. Bueno, de la misma forma que yo lo entiendo correctamente, en el sentido de que como ya desde el primer día lo que implementamos o el método de estudio que tenemos es ciñéndonos al texto y no saliéndonos del texto, pues en realidad no hay cosas que puedan salir que sean disparates, o sea, como los principios que estamos aprendiendo poco a poco son bastante básicos y los textos hablan bastante claros, ellos tienen la costumbre de cuando tienen una duda volver al texto. Entonces, es más difícil que se salgan de la enseñanza de la Biblia si solo se refieren a la Biblia y Ujú. van siempre a la Biblia. Es verdad que a veces tienen dudas porque a lo mejor sale, yo qué sé, algún término que no entienden o algo así, pues son cosas más bien lingüísticas o históricas que a lo mejor estamos en una parte de la Biblia que no entendieron por qué Israel llegó a ese punto, pues a lo mejor tienes que explicar un poco de la historia para contextualizarlo. Pero si no es eso, yo por lo menos no he visto de lo que yo he oído, gente que se ve que el patrón es ceñirse a las escrituras, porque se les pregunta siempre, ¿de dónde sacaste esto? Cuando Ujú. sacan una conclusión del texto Ujú. y responden una de las preguntas, siempre les preguntamos, ¿pero de dónde lo sacas? ¿Estás seguro que está diciendo eso? O sea, la idea no es solo leerlo, sino escudriñar que realmente lo que tú estás sacando es lo que está diciendo. Ujú. Mm. Sí, entonces es muy enfocado en un texto, muy Mm. 100% enfocado en un texto. Muy bien. Sí, Sí, sí. por lo menos en el camino que tenemos, que hacemos de creación a Cristo, ¿no? Estoy Ujú. hablando de ese, digamos, ese curso de 32 semanas que hacemos primero. Ujú. Muy bien. ¿Y cuál es tú, después de lo que has aprendido de grupos de descubrimiento y tu experiencia y tal, cuál es tu visión para España o para la Ah, península ibérica o España o lo sí. que sea? Bueno, pues yo diría ver a cada creyente obedeciendo a lo que Jesús nos dejó para obedecer, ¿no? Cuando marchó, nos pidió que oráramos por más obreros para la mies, porque hay mucha.
Y eso es un pilar importante, que seamos una iglesia que ore, que estemos orando. Obviamente hoy en día estamos orando por muchísimas cosas que están pasando en el mundo, pero no hemos de olvidarnos de lo que Jesús nos mandó orar, que era por más obreros. Y esos obreros van a salir de la mies, que van a por más obreros y más obreros. Entonces, sí, ver a una España unida en oración en cuanto al evangelismo me parece un pilar fundamental. Y también me encantaría ver la iglesia capacitada con un formato de evangelismo que nos ayude a obedecer ese mandato de Jesús de ir y bautizar y enseñar a todos a obedecer a las palabras de Jesús, ¿no? Eh, en vez de simplemente, también en vez de simplemente engordar las iglesias con más gente, también me encantaría ver España llena de iglesias pequeñas, porque es verdad que a lo mejor, yo no sé, no tengo los datos, pero quizás haya una iglesia en cada gran ciudad, pero sería maravilloso tener una iglesia en cada pueblo o incluso en cada barrio, ¿no? Entonces, para eso, que es una tarea muy, muy grande, necesitamos simplemente algo que sea fácilmente reproducible, porque si no, no llegamos, por lo menos no nuestra generación. Pero sí es importante pasar a otros creyentes algo que ellos pueden hacer y pasar a otros y a otros y a otros. Y desde luego la frase que más me encanta es hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. La multiplicación, sí. Sí, sí. Sí, entonces, a ver, es algo simple que puedes aprender y también enseñar a otros. Como ya has estado en varios entrenamientos, no necesitas tampoco, bueno, con un poco de experiencia de ver cómo alguien aprende, ya puedes enseñar a otros, ¿no? A los demás, entrenar, a creyentes, digo. Entrenar a creyentes para hacer lo mismo con una pequeña experiencia que hemos tenido nosotros. Ya podemos Sí, reproducir esto. sí. De hecho, eso ya lo hemos visto, de hacer los cursos y ver que los clientes que han estado en ese curso, ellos mismos ya, por iniciativa propia, ya lo están enseñando a otros, porque lo ven tan útil y tan básico. Y, a ver, no estamos enseñando nada nuevo, está ahí en la Biblia. Entonces, cuando tienes, no sé, principios bíblicos que te lo refuerzan, y ves la simplicidad en ello y la facilidad y la, el alcance que puede llegar, porque ya te digo, no necesita recursos y cualquiera puede hacerlo. Entonces, claro, la, la posibilidad de multiplicar va a ser más alta, o sea, va a ser mucho más fácil. Sí, sí, entonces, a ver, nuestra esperanza es ver esto multiplicando en toda España y todo, bueno, también en Portugal también tenemos ahí gente aplicándolo también. Sí, Entonces, sí. sí, eso es justamente lo que yo quiero ver y escuchar y compartir y Mm. hacerlo disponible. Por eso hice justamente este podcast para estar compartiendo nuestras experiencias y el ánimo que nosotros tenemos de lo que hemos visto nosotros, de cómo aprenden las personas así Mm. y decir, wow, eso es posible, lo podemos hacer. Te felicito mucho, Marvin, por lo que estás haciendo, porque la verdad es que esta semana contactó una mujer conmigo de Costa Rica y estoy haciendo el curso con ella. Y al principio ella tenía un poco de miedo de qué era esto, qué estamos haciendo, y ella es una chica joven que ya lleva 10 años de creyente y le interesaba el tema, entonces le quise mandar, no sé, vídeos o cosas así para que ella pudiera enterarse un poco de lo que vamos a hacer, pero no encontré nada en español. Hay mucho en inglés y cosas así, pero la verdad es que hace falta, pues eso, podcasts o vídeos o... Entonces yo te lo agradezco muchísimo y espero que el Señor lo use mucho y llegue a todos los sitios de hispanohablantes. Sí, sí, muy bien. Y es justamente eso también que quiero hacer junto con el podcast, es mandar links de páginas de cosas que estamos aprendiendo Mm. y esperamos que también hayan dentro de poco más libros disponibles en español también. La mayor parte están en inglés
Entonces esperamos que dentro de poco hayan también más libros en español también. Sí, también se está desarrollando una aplicación para hacer este tipo de lectura con gente. Entonces, bueno, Ujú. Ya. esperemos que esté listo pronto también Ujú. y que eso se pueda usar todo. Ya. Bueno, muchas gracias Isabel por tu tiempo, por compartir con nosotros. A ti, Estoy muy alegre que tuve este privilegio. Gracias. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Chao. luego.